Me llamo Ramón, tengo 68 años, y hoy aprendí que un hombre puede sentirse invisible incluso entre su propia sangre. Era una mañana fría, el viento soplaba por las rendijas de la casa, y me senté en la cocina, mirando la taza de café que se había enfriado sobre la mesa, una vez más olvidada. El reloj de pared marcaba su tic-tac monótono, un recordatorio del tiempo que pasaba sin que nada realmente cambiara. El aroma a café vacío no lograba ahogar el vacío que se había instalado en mi corazón. La soledad se había hecho mi compañera constante y el silencio de la casa, en ocasiones, se sentía más profundo que un abismo. El sol apenas asomaba por la ventana, tiñendo la habitación con una luz tenue. Mientras observaba el polvo acumulado sobre la mesa, mis pensamientos se vieron interrumpidos por un destello blanco sobre la superficie de madera. Era un sobre que no había notado hasta entonces, y una extraña inquietud me invadió al notar su presencia. Con un suspiro profundo, extendí la mano y lo tomé entre mis dedos temblorosos. Al abrirlo, encontré un mensaje de Javier, mi único hijo. Sus palabras, frías y sin corazón, eran una propuesta inesperada. Deseaba vender la casa para poder pagar deudas acumuladas en su vida. Al leerlas, el mundo a mi alrededor pareció desvanecerse. La angustia se apoderó de mí, como si un hacha invisible hubiera cortado los pocos lazos que quedaban entre nosotros. Cada letra formada en aquel papel se volvió una puñalada en mi costado. La casa en la que había dedicado años de trabajo, amor y sacrificio ahora era vista como un mero objeto. Un rincón nuestro, un espacio lleno de vivencias, risas y sueños, se había convertido en un estorbo para su futuro. No pude evitar que mis ojos se llenaran de lágrimas. La indignación y el dolor confluyeron en mi pecho, donde antes había amor y esperanza. ¿Qué sucedió con el niño que corría por este jardín? Me pregunté en un murmullo, como si a través del eco de mis pensamientos pudiera encontrar alguna respuesta. ¿Hasta cuándo? Resonaba en mi mente mientras me sentaba de nuevo, sintiendo el peso del silencio en la habitación. La mesa había sido testigo de tantas cenas familiares, de historias contadas entre risas, de amores perdidos y sueños compartidos. La última cena juntos se sentía lejana, como si perteneciera a otra vida, en otro tiempo. Me di cuenta, en ese instante, de cuán visible me había vuelto en su ausencia, cuán fácilmente podía ser descartado, y eso me desgarró aún más. La herida que me dejaba aquel mensaje era más que el dolor de perder un hogar. Era la certeza de que había fracasado como padre. Mi mente viajaba a un pasado mejor, donde cada rincón de esta casa contaba una historia de amor con mi difunta esposa. En ese momento, sentí el nudo en la garganta y la punzada en el corazón. El aire se volvió pesado, y en mi mente resonó la frase que había repetido a Javier desde pequeño: el silencio, mi hijo, a veces habla más alto que las palabras. El silencio se había convertido en mi refugio, pero hoy, en este instante, se transformaba en una prisión. Un lugar donde solo habitaban mis pensamientos, mi dolor y la sensación de haber sido olvidado. Todo lo que había hecho, cada sacrificio, se volvía insignificante en comparación con la fría realidad de su decisión. Al dejarme llevar por la melancolía, comprendí que debía enfrentar esta nueva realidad con dignidad, aunque el camino hacia la aceptación aún parecía lejano. A medida que me sumergía en el silencio de la cocina, el eco de mis pensamientos se transformaba en un torrente de recuerdos. Las imágenes de mi juventud y los momentos que compartí con mi difunta esposa comenzaron a destellar como viejas luces en la oscuridad de mi mente. Ella siempre decía que la vida era un entramado de recuerdos, y en aquellos instantes comprendí que cada uno de esos recuerdos guardaba parte de mi esencia, como pequeñas piezas de un rompecabezas que, al unirse, formaban la historia de nuestro amor. Recordé cómo, al principio, la casa rebosaba de risas y alegría. Cada mañana, el aroma de café recién hecho se mezclaba con el canto de los pájaros que se posaban en el jardín. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas, iluminando el hogar con un resplandor cálido y dorado. Despertábamos juntos, mi esposa, Eva y yo, entre charlas y suaves caricias.
Recuerdo su risa al servirme el café en una taza que había pintado ella misma, con colores vibrantes que representaban nuestra vida en un lienzo lleno de amor. Con el tiempo, a través de los años, el suceso cotidiano se volvió un ritual sagrado. Trabajábamos hombro a hombro en el taller, ella entre las herramientas y yo esculpiendo la madera con dedicación. El sonido del serrucho y el martillo se convertían en música, un canto a la vida que compartíamos. Juntos construimos no solo muebles, sino también nuestros sueños, llenando cada rincón de la casa con piezas que llevaban nuestra huella. Sin embargo, a medida que pasaban los años, también llegaron las ausencias. La risa de Javier, quien corría por el jardín lleno de vida y alegría, comenzó a desvanecerse en la adolescencia, atrapado entre las expectativas y la ambición de un futuro que apenas podía comprender. Las cenas familiares se fueron haciendo menos frecuentes. Las charlas, esas que solíamos disfrutar, se convirtieron en breves intercambios, en murmullos de despedida antes de que el silencio volviera a invadir nuestro hogar. Esa última cena en familia, recuerdo que serví su platillo favorito, un guiso que había aprendido a preparar de memoria. La mesa, una vez llena de historias, ahora se sentía vacía. Yo miraba a Javier, quien se concentraba más en su teléfono que en nosotros, sus ojos vagando lejos de la calidez familiar. La risa que había alimentado la casa se extinguía, y en su lugar un aire tenso se instalaba entre nosotros, absorbido en la indiferencia de las pequeñas cosas que deberían unirnos. Mirando hacia el rincón del taller, donde las herramientas esperaban silenciosas, comprendí que una parte de mí había muerto con la salida de Eva. Su ausencia dejó un vacío que se amplificaba con cada día que pasaba sin su risa. Comencé a sentir cómo la tristeza se adhirió a mí, una sombra que me siguió por cada rincón de esa casa que había construido con amor y esfuerzo. Sin embargo, no todo era tristeza. En los momentos de soledad, recordaba las historias contadas bajo las estrellas, las largas charlas sobre el sentido de la vida y la felicidad verdadera. Eva siempre me decía que el silencio en aquellos momentos era un refugio. El silencio a veces habla más fuerte que las palabras, repetía. Reflexionando sobre esos días, sentí cómo la calidez de sus palabras y su amor aún me acompañaban, como un abrigo que aún me protegía del frío del presente. Las cicatrices del pasado se fundían con la esencia de lo que había construido. En esos momentos de introspección, la frase resonaba en mi mente. El silencio, mi hijo, a veces habla más alto que las palabras. El eco de mis recuerdos se convertía en mi resistencia frente al dolor. Mientras el sol comenzaba a ocultarse, me encontraba inmerso en un mar de memorias, dándome cuenta de que cada rincón de esta casa estaba impregnado de amor, y el legado de Eva aún vivía en mí. Pero la llegada de aquel mensaje había cambiado mi perspectiva. La idea de perder no solo la casa, sino también la historia que ella representaba, me llenaba de una desesperación amarga. Recordé los sueños de Javier y cómo, algún día, él llegaría a comprender el verdadero valor de lo que habíamos construido. Quizás aún había tiempo para reparar los lazos que se habían desgastado. Así, entre lágrimas que caían silenciosas, me di cuenta de que, a pesar de la tristeza, aún existía la posibilidad de redención, de reconciliación. Tomé una respiración profunda, deseando que el amor que había sembrado en el pasado pudiera florecer de nuevo en nuestro presente. Era el momento de encontrar la manera de regresar al abrazo cálido de aquellas memorias felices y de construir una nueva historia. El silencio se tornó menos opresivo y más reflexivo, como si el universo me instara a hacer algo. Sabía que debía buscar el valor para enfrentar la realidad de mis sentimientos y cómo quería que mi historia continuara. Aunque el camino hacia la redención era incierto, estaba decidido a abrazar el amor que aún habitaba en mí y encontrar una manera de compartirlo con Javier, aunque el silencio a veces pareciera hablar más alto que las palabras. Con el nuevo amanecer, el aire frío entró por la ventana, trayendo consigo una sensación de inquietud. Caminé por la casa, mis pasos resonando como ecos de recuerdos pasados. El taller, ubicado en el fondo del jardín,
Seguía siendo mi refugio, un lugar donde el tiempo apenas parecía influir. Pero al cruzar la puerta, me encontré rodeado de un silencio que seguidamente se convirtió en una carga insoportable. Javier y Clara estaban ocupados con sus rutinas diarias, envueltos en la vorágine de la vida moderna. Desde su llegada a casa aquella mañana, sentí un cambio. Había algo en el aire, una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Sus gestos, a veces despreciativos, se convirtieron en una alarma que sonaba con frecuencia. Comentarios sutiles sobre la necesidad de deshacerse de los viejos trastos y risitas que contenían sarcasmo me hacían sentir un intruso en mi propia vida. No podía evitarlo. Los ojos de Clara, llenos de desapego, miraban siempre hacia otro lado cuando la enfermera de mi alma intentaba acercarse. Una vez, intenté compartir una anécdota sobre cómo había construido un mueble para Javier cuando era pequeño. Su respuesta, tan fugaz como inquebrantable, me dolió. «Eso no importa ahora», expresó mientras se giraba hacia Javier, quien solo esbozó una sonrisa incómoda. Fue en ese momento que la idea de ser visto como un estorbo, un eco del pasado, cobró vida. Las interacciones se volvían cada vez más distantes. «¿Por qué no le dices que no estás interesado en la venta?», sugirió una voz en mi interior que ya comenzaba a sentirse como un susurro lejano. Observé cómo la vida de Javier se deslizaba por delante de mí, como si yo fuese un espectador aislado en un teatro en el que una obra vital estaba sucediendo sin mí. La frustración crecía al darme cuenta de que él, tan absorbido por sus problemas, no comprendía las implicaciones de su plan. Un día, mientras trabajaba con trozos de madera en el taller, escuché sus risas provenientes de la sala. Me quedé parado en el umbral, sintiendo como si el mundo se estuviera desmoronando. Javier le contaba a Clara anécdotas sobre sus compañeros de trabajo y en su rostro brilla una chispa de alegría que me había parecido familiar, pero ahora se sentía como una traición. La sonrisa que había creado un hombre, mi hijo, se había convertido en un símbolo de mi soledad. A veces me encontraba deseando poder simplemente gritar, sacudir las paredes y transmitir mi desesperación. Pero el silencio se había convertido en mi mayor aliado, aunque a menudo lo sentía como una prisión con barrotes invisibles. Me dijo que ya no servía para nada, que mis ideas eran anticuadas, que mis ensoñaciones sobre la familia solo eran manifestaciones de un pasado que no regresaría nunca. El daño caía como gotitas de ácido sobre mi piel, llenando la casa de un eco de hostilidad. Durante esas noches desveladas, recordaba cómo solíamos hablar de todo, hasta el amanecer. Ahora el leer un libro en el sofá se convirtió en una actividad solitaria y mis pensamientos oscilaron entre la añoranza y el deseo de redescubrir una conexión con mi hijo. Sabía que no podía quedarme callado eternamente. Esa frase, repetida tantas veces en mi cabeza, se transformó en un reto. El silencio, mi hijo, a veces habla más alto que las palabras. Decidí que debía ser proactivo. En aquellos días de tormenta interna, un destello de valor surgió en mi corazón. Sabía que tenía que enfrentar a Javier y Clara, confrontar el cambio que había arrasado nuestras vidas. Pero no quería hacerlo con resentimiento, sino con amor. En mi mente soñaba con un escenario donde las palabras fluyeran como un río, donde los malentendidos se disiparan en el aire. Un día la oportunidad llegó. Estábamos todos en la mesa para la cena. El aroma de la comida se mezclaba con la nostalgia de los buenos tiempos. En un instante de fortaleza les hablé sobre el significado de esta casa. Mis ojos se encontraron con los de Javier, y su mirada era un espejo de confusión y poco interés. Pero empecé a exponer mi verdad, a compartir el peso de mi dolor y el amor que aún sentía por ellos. Esta casa no es solo un lugar, es la única representación de todo lo que hemos vivido juntos como familia. Comencé, sintiendo cómo las palabras luchaban por salir. Les conté sobre las risas compartidas, los momentos de alegría y el sacrificio que había supuesto construir nuestro hogar. El silencio que se apoderó de la habitación se sentía diferente, como si cada uno de nosotros estuviera a punto de comprender algo más profundo. Claramente,
Javier se sentía incómodo, y Clara seguía evitando el contacto visual, entrelazando nerviosamente sus dedos sobre la mesa. Intenté, quizás en vano, rescatar ese hilo de comunicación que tanto añoraba, pero su falta de respuestas guiadas por el amor me hizo dudar. Sentí que me hundía en la desesperación de no ser comprendido. ¿Sería este el precio de la soledad? En ese momento, sabía que debía escuchar su voz, aunque quisiera evitar la batalla. La respuesta de Javier no da tan de palabras, pero su madre se atrevió a sostener el silencio. En lo más profundo de mi ser, esperaba que aquel intercambio de miradas nos llevase, al menos un paso más cerca, de reconstruir lo que una vez fue nuestra unión. El silencio, mi hijo, a veces habla más alto que las palabras. ¿Realmente resonaría en su corazón? Las noches siguieron su curso, y el conflicto interno que había crecido a raíz de mi conversación con Javier y Clara permanecía atado en mi pecho como una cuerda que no cesaba de apretar. Sin embargo, el silencio que una vez había sido un peso, ahora comenzaba a parecerse a una oportunidad. Aquella cena, aunque tensa y marcada por la incomodidad, había sido el primer paso que me había atrevido a dar. Había abierto la puerta a una comunicación que había permanecido cerrada por demasiado tiempo, y eso me llenaba de una suave esperanza. Algunos días más tarde, mientras me sentaba en el taller con un trozo de madera frente a mí, una idea comenzó a tomar forma. Debía crear algo que simbolizara no solo mi amor por ellos, sino también las raíces de nuestra historia familiar. Así, conforme el sol se iba ocultando y ciñendo la habitación de colores cálidos, trabajé en el diseño de una mesa que no sería solo un objeto de madera, sino un nuevo punto de encuentro, un nuevo comienzo. Las astillas volaban a mi alrededor mientras esculpía y daba forma a la madera. Cada golpe de mi herramienta en la superficie era un acto de creación, pero también de liberación. Era como si cada corte diera espacio a las emociones estancadas que, junto con el polvo, se deshacían en pequeños fragmentos. Esa mesa, en la que nunca había pensado antes, se convirtió en la representación de un nuevo legado, un símbolo tangible de comunicación y comunidad. Los días se sucedieron en un vaivén de esfuerzo y reflexión. Me adentraba cada vez más en el proceso de creación, determinando que era primordial no solo para mí, sino para Javier y Clara también. La madera se tornó mi compañera en esos momentos de soledad, y la historia de nuestra familia se hiló en cada trazo, en cada unión. Durante esas horas me atreví a recordar lo que la mesa representaría. Noches de risa, discusiones familiares, las travesuras de Javier en la infancia y las historias que compartimos con Eva. Al finalizar la mesa, la observé con un orgullo que me daba paz. Sabía que no sería un mero objeto de decoración, sino un futuro asiento para la conversación, un lugar que reuniría a los miembros de mi familia, donde los silencios se transformarían en diálogos abiertos, donde los recuerdos sacarían a la luz la riqueza de nuestra vida juntos. La presentación de la mesa no podía ser un evento cualquiera. Era un gesto que debía estar cargado de significado. Así, decidí invitar a Javier y Clara a una cena, no solo para disfrutar del fruto de mi trabajo, sino también para ofrecer lo que se convertiría en nuestro nuevo legado. Un legado que empezaría no en la separación, sino en la unión. La noche de la cena se sintió eléctrica. Preparé un menú especial, uno que recordara los sabores de nuestra infancia. El aroma de la comida se colaba entre risas y voces triviales. Cuando Javier y Clara llegaron, la mesa había sido adornada con pequeños detalles que evocaban nuestra historia, como antiguas fotos de nosotros en momentos felices. Quería que sintieran el peso del amor y la unidad que la mesa representaba. Cuando Clara se sentó, sonrió de manera genuina al ver la mesa y el esfuerzo que había puesto en los preparativos. Javier, aunque aún ajeno al detalle, se sentó junto a su madre. Y ahí estábamos, los tres, reencontrados en una nueva configuración. Hice un gesto con las manos hacia la mesa, revelando mis intenciones. Esta mesa, comencé, mientras dejaba que las palabras fluyeran con ternura, es un recordatorio de lo que somos y de lo que podemos ser.
Quiero que juntos empecemos a crear nuevos recuerdos. Miré a Javier y por un instante vi un destello de comprensión en sus ojos. Una chispa que había permanecido oculta comenzaba a resurgir. Javier se llevó un bocado de comida a la boca y, en vez de su mirada perdida, intentó conectarse. «Siempre me dijiste que los momentos son lo que importa, papá», repitió, con una voz tímida pero firme. «Quizás sea hora de experimentar un cambio. Creo que lo intentaremos». El silencio que siguió no era opresivo, sino un espacio lleno de posibilidades. La mesa, que había sido un objeto querido por mí, se convertía en un puente para Javier y Clara, un lugar donde los temores y las dudas podían transformarse en un diálogo sincero. Durante esa velada, empecé a contar historias de la infancia de Javier, aquellas que habían hecho reír a Eva y a mí en otros tiempos. Cada relato desencadenaba risas, abrazaba el aire y transformaba la tensión en amor. Clara se unió a la conversación, comenzando a cruzar el umbral que la separación había creado. En ese instante, vi con claridad que el legado que más importa no son las posesiones materiales, sino los recuerdos que creamos juntos. La primavera del amor familiar floreciendo lentamente, proseguía iluminando el camino hacia un futuro renovado. Esa noche, mientras abandonaba la cocina, ya no me sentí como un extraño en mi propia casa. Habiendo compartido risas y anécdotas, los ecos de la felicidad resonaban entre las paredes y se fortalecían en los corazones de Javier y Clara. La mesa que había creado se erguía no solo como un mueble, sino como un símbolo de lo que aún estaba por venir. Era el legado de amor y renovación que había anhelado. La oscuridad de nuestra separación había comenzado a iluminarse con la calidez del entendimiento y el recuerdo, y comprendí que a pesar de las heridas, siempre hay un espacio para bailar bajo la luz del amor familiar. Esa noche, juntos, comenzamos a tejer un nuevo relato, uno en el que el silencio ya no solo serviría como refugio, sino como un incentivo para vivir plenamente. La vida comenzó a tejerse nuevamente en nuestra casa, transformando lo que había sido un eco de tristeza en una melodía vibrante de risas y conversaciones. La mesa que había construido se convirtió en un símbolo de nuestro renacer. Las cenas que solían ser silenciadas por la indiferencia se transformaron en celebraciones de afecto, donde compartíamos anécdotas, confidencias y sueños para el futuro. Cada comida se convirtió en un ritual que renovaba nuestras raíces, donde las viejas heridas empezaron a cicatrizar lentamente. Los días pasaron, y si bien aún existían momentos en que el silencio regresaba, ahora había un propósito en ese silencio. Era un espacio que invitaba a recordar lo que habíamos pasado y hacia dónde queríamos dirigirnos. Encontré en Javier y Clara no solo a mi familia, sino a mis cómplices en este viaje de reencuentro. La tristeza ya no era una carga, sino una lección de fortaleza que habíamos asumido juntos. La primavera trajo consigo un aire de renovada esperanza, marcando el inicio de una nueva etapa en nuestras vidas. En un fin de semana soleado, decidimos pasar el día juntos en el jardín, recordando momentos previos a la tormenta que habíamos atravesado. Allí, entre las flores que mi esposa había cultivado con tanto esmero, me ofrecí a hacer una barbacoa. Javier se ofreció a ayudar, y eso me llenó de alegría. En cada acción compartida, sentía cómo los lazos se volvían más fuertes, más resistentes. «Papá, ¿te acuerdas de aquella vez que hiciste la barbacoa y se cayó toda la carne al suelo?», comentó Javier entre risas. Me reí junto a él, evocando la pérdida de aquel asado distrófico. Clara se unió a la conversación con una chispa de complicidad, y entre bromas y anécdotas, lo que había comenzado como un desayuno sombrío se transformó en una celebración de la vida. La sonrisa de Clara, que había sido tan esquiva durante mucho tiempo, se volvió más frecuente a medida que nuestros corazones se abrían de nuevo. «Quizás debamos hacer de esto una tradición», sugirió, y yo asentí sintiendo como un calor reconfortante llenaba mi pecho. La casa, incluso el taller, se transformó en un espacio que acogía la alegría y la voz del hogar. Las semanas siguieron avanzando y el clima cambió, llenando los corazones de todos en casa de una energía renovadora. Pero llegó un momento
en que la urgencia de mi corazón comenzó a apremiarme nuevamente. Aunque habíamos construido un puente entre nosotros, aún sabía que había algo que debía enfrentar: la vida sin la presencia de Eva. Un día, mientras intentaba organizar algunas cosas en el ático, encontré un viejo álbum de fotos. El polvo que cubría la superficie del libro parecía haberse acumulado en mis recuerdos, y al abrirlo, una avalancha de nostalgia me abrumó. Las imágenes de los momentos compartidos, las fiestas, las sonrisas en el jardín, evocaban, más que nunca, su esencia. El aroma a café flotaba en el aire y por un instante despertó en mí el anhelo de compartir esos recuerdos. Así que decidí que era el momento de abordar la ausencia de Eva, esa parte de nosotros que seguía presente, aunque a menudo eclipsada por el dolor. La idea me llenaba de temor, pero la conexión que habíamos creado me infundió el valor necesario. Reuní a Javier y Clara en el salón, donde las fotos y recuerdos nos aguardaban. «Quiero hablarles de su madre», inicié, observando la disposición de sus rostros, ansiosos pero intranquilos. Fue una mujer maravillosa que dejó una huella imborrable en nuestras vidas. Necesito recordar cómo era su risa, su cariño y todo lo que construimos juntos. Las lágrimas brotaron cuando comencé a contarles historias que compartimos en nuestros mejores momentos, sumergiéndonos en vivencias donde Eva lo había dado todo por nuestra familia. A medida que las palabras fluyeron, una atmósfera de reconexión se instaló en el aire. Las risas emergieron entre las anécdotas menudas. Las historias se convirtieron en una celebración de lo que se había perdido, pero también en un homenaje a su amor. Observé cómo esas historias tenían el poder de disipar la tristeza y renovaban nuestra unión. A través de la risa, Javier y Clara comenzaron a soltarse como si, de alguna manera, Eva estuviera allí, riendo junto a nosotros. El diálogo sobre su ausencia se transformó en un eterno legado de amor, un recordatorio de que aunque el dolor de su partida fuera profundo, ella seguía viva en cada uno de nosotros. Cada gesto, cada sonrisa y cada lágrima se entrelazaba en la construcción de un nuevo capítulo. Así, la vida continuó su curso, alimentándose de los recuerdos y la nueva comprensión que compartíamos. A medida que el tiempo pasaba, Javier tomó la iniciativa de invitar a amigos a nuestras cenas. Clara ofreció sus recetas favoritas para compartir, y yo sentí que la casa comenzaba a cobrar vida. Habíamos vencido las sombras de la separación y más que nunca abrazábamos la esencia de lo que nos hacía una familia. Un año después de aquella primera cena, decidí recabar en lo profundo de mí. Todavía había momentos en que el vacío de Eva se sentía presente. Sin embargo, me di cuenta de que el camino hacia la sanación no era lineal. A veces las lágrimas aparecían sin aviso, pero todo me llevaba a un lugar donde el amor siempre encontraba la manera de aflorar. Aprendí que el silencio no tenía que ser temido, sino que ahora podía ser usado como un espacio para recordar y honrar. Una tarde en el jardín, mientras contemplábamos cómo se ponía el sol, sentí que había realizado un viaje de transformación. El silencio, mi hijo, a veces habla más alto que las palabras, resonó en mi mente, y en ese momento comprendí que el viaje había valido la pena. El silencio se había convertido en un refugio que había dado pie a la exploración y a las nuevas conexiones. Alrededor de la mesa observé a Javier y Clara y me sentí pleno. Sabía en mi corazón que habíamos creado un legado de amor que viviría mucho más allá de nosotros. La herida de la traición había sanado en gran medida, y en su lugar había crecido un amor sin medida. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos fluyeran, visualizando a Eva sonriendo, sabiendo que ella aplaudía nuestro esfuerzo. Era un final, pero también un nuevo comienzo, un capítulo más brillante en el libro de nuestra vida. El paso del tiempo había teñido nuestros días de una rutina renovada, donde cada amanecer traía consigo la promesa de momentos compartidos, y cada atardecer se convertía en una celebración de la vida. Aquel hogar, que en algún momento sentí como una cárcel de recuerdos tristes, se había transformado en un refugio de amor y esperanza. La mesa seguía siendo el centro de nuestras interacciones,
un símbolo tangible de cómo habíamos resurgido de la tormenta. Un día, mientras me sentaba en el jardín, observando las flores brotar con la llegada de la primavera, sentí la energía vibrante del nuevo ciclo que comenzaba. Javier y Clara estaban en casa, con un aire de alegría palpable en el rostro, algo que había esperado y al mismo tiempo temido. Con el pasar de las semanas, sus visiones del futuro empezaron a volar. Javier había decidido seguir su pasión por la fotografía, un sueño que había dejado de lado por motivos de trabajo y responsabilidades. «Papá», me dijo una mañana a la hora del café, «quiero hacer una exposición de mis fotografías. Quiero capturar lo que realmente importa en la vida». Escuchar a mi hijo expresar sus sueños me llenó de una alegría profunda. Al instante vi las fotografías que haría, retratos de realidades cotidianas, paisajes vibrantes y, sobre todo, momentos de conexión humana. Quería apoyarlo en ese camino, así que decidí ayudarle a organizar la exposición. Ese impulso de renovada pasión era una evidencia de que habíamos recorrido un largo camino en la reconstrucción de nuestro vínculo. Clara, por su parte, estaba en la cúspide de su propio viaje. Después de dedicarse al arte culinario por años, decidió abrir un pequeño servicio de catering, aprovechando su amor por la cocina y el deseo de compartir momentos especiales con otros. «Voy a hacer de esto algo grande, papá», me decía con una determinación contagiosa. La chispa en sus ojos me inspiraba, y su entusiasmo se convirtió en un eco del amor que habíamos cultivado en esos meses. La preparación para sus nuevos proyectos nos unió aún más. Pasamos horas en la cocina, experimentando con recetas y decoraciones, riendo y recordando anécdotas que una vez creímos olvidadas. La cocina se había convertido en un lugar de magia, un laboratorio de emociones donde cada plato era una expresión de amor. A medida que los días pasaban, el proyecto de Javier comenzó a tomar forma. Nos metíamos en la búsqueda de un lugar para su exhibición y el camino estaba lleno de desafíos y satisfacciones. Me uní a él en la gestión de contactos, compartiendo la experiencia y la sabiduría que habían acumulado años de esfuerzo. Había un propósito sublime en esos momentos: fortalecer el vínculo y celebrar la vida en su totalidad. Finalmente, el día de la inauguración llegó. Javier había seleccionado un pequeño café en nuestro barrio, un lugar que había querido siempre mostrar. Con el corazón latiendo con fuerza, llegamos al lugar. Las paredes estaban adornadas con las fotografías de mi hijo, cada una narrando una historia única. El café estaba lleno de amigos y vecinos, y una sensación de calidez y orgullo me invadió. Mientras recorría la exposición, observé cómo sus imágenes resonaban en los corazones de los asistentes. Capturaban la esencia de la vida misma, el amor, la amistad, la belleza en lo cotidiano. Javier, de pie junto a su obra, sonreía y conversaba. Su luz brillaba más que nunca. Vi a Clara a su lado, apoyándolo y disfrutando de su éxito. Era un espectáculo hermoso saber que habían encontrado su camino, que habían encontrado la valentía para vivir la vida que deseaban. Lloré, pero no de tristeza, sino de gratitud por poder ser parte de sus historias, por ser testigo de su crecimiento. Al final de la noche, después de los aplausos y los cerrajes de la exhibición, me acerqué a Javier y Clara, que estaban sentados en una mesa vacía, mirando las luces del café que comenzaban a apagarse. «Estoy orgulloso de ustedes», les dije, sintiendo cómo las palabras se posaban sobre nosotros como un abrigo cálido. Han demostrado que, con amor y apoyo mutuo, realmente se pueden alcanzar los sueños. Clara tomó mi mano y sonrió. «Eso es lo que aprendimos de ti, papá. Nunca dejes de perseguir lo que amas». El amor que había florecido en nuestro hogar era el resultado del esfuerzo conjunto, de la vulnerabilidad y la apertura al aprendizaje. Recordé las tormentas que habíamos enfrentado y cómo, en lugar de destruirnos, nos habían permitido fortalecernos. A medida que comenzábamos a cerrar el café, sentí que ese nuevo comienzo no era solo de Javier y Clara, sino también el mío. Había encontrado un nuevo propósito en la vida, un sentido renovado de pertenencia y conexión. Mi viaje personal no había terminado,
pero había aprendido a abrazar los cambios, a valorar los silencios y a celebrar los momentos. La mañana siguiente se despertó con un aire fresco y luminoso. Decidí que era el momento de volver a hablar sobre el jardín que Eva había amado tanto. La vida, como las flores, estaba destinada a florecer de nuevo, y había llegado la hora de dedicar ese espacio en su honor. Javier y Clara se unieron a mí en el jardín, mientras preparábamos la tierra y seleccionábamos las plantas. «Vamos a llenarlo de flores que siempre brillen», sugerí. Clara sonrió, y con su toque creativo comenzamos a plantar una variedad de colores y fragancias. Mientras cavábamos y removíamos la tierra, nos reímos y compartimos viejas historias, infundiendo nuestro jardín no solo con vida nueva, sino también con amor, recuerdos y esperanza. Así, la vida continuó. Cada planta que brotaba era un símbolo de la resiliencia que habíamos alcanzado. En cada rincón de la casa, ya no vivían solo los ecos de un pasado doloroso, sino la claridad y la calidez de un futuro que habíamos decidido construir. Con cada rayo de sol recordábamos que el amor nunca muere, siempre florece, y que el viaje hacia la luz, incluso a través del silencio, siempre vale la pena. El legado que habíamos creado juntos seguía creciendo, como nuestras plantas en el jardín. Y mientras miraba a mi alrededor, comprendí que la historia de cada uno de nosotros estaba entrelazada, un reflejo del amor que nutría nuestras vidas. Recordé la frase: «El silencio, mi hijo, a veces habla más alto que las palabras», y supo que en este nuevo viaje, nuestras voces, aunque resonaran en el silencio, siempre estarían llenas de amor. Había llegado el momento de comenzar una nueva historia, juntos, celebrando cada paso del camino hacia lo que significaba ser una familia. El jardín florecía con colores vibrantes y cada nueva planta que crecía era un recordatorio de la vida que habíamos decidido cultivar juntos. A medida que las flores se abrían bajo el sol, también nuestros corazones parecían abrirse a nuevas oportunidades y momentos de alegría. Habíamos creado un refugio de luz y amor, donde el pasado y el presente se entrelazaban para formar un futuro esperanzador. Era una tarde de verano, cuando decidí que era hora de reunir a familiares y amigos en el jardín. Quería que todos ellos experimentaran la transformación que habíamos logrado y que compartieran no solo la belleza física del espacio, sino también las emociones que florecían en nuestro interior. Mientras preparábamos el evento, Javier se ofreció a tomar las fotografías, capturando cada sonrisa, cada abrazo y cada lágrima de felicidad. Clara se encargaría de la comida, poniendo en práctica todas las recetas que había estado perfeccionando. Era una celebración del amor, la vida y el poder de la unidad. Los días previos al encuentro estuvieron llenos de risas, música y preparativos. Javier, con su cámara siempre lista, capturó momentos que ya se volvían memorables antes de que se llevara a cabo la reunión. Veía cómo se llenaba con orgullo al ver a sus amigos y familiares disfrutar de su arte. Al mismo tiempo, Clara experimentaba una alegría renovada en la cocina, horneando su famoso pastel de chocolate y creando platillos que hacían agua a la boca. Todo estaba tomando forma, y el jardín se convertía en el escenario ideal para una nueva historia. El día del evento, las risas llenaban el aire y el aroma de la comida flotaba por toda la casa. Amigos y familiares llegaron y se maravillaron de las flores que habíamos plantado. Allí, rodeado de los rostros felices de las personas que más amaba, sentí que mi corazón se expandía. Era un momento de sanación y celebración, un espacio donde cada uno de nosotros podía sentir el amor y el apoyo mutuo. Mientras la tarde avanzaba y el sol comenzaba a ponerse, decidí que era el momento adecuado para hablar. Me acerqué a la mesa, donde la comida ya había comenzado a ser servida, y observé a Javier y Clara junto a mí. «Quiero agradecer a todos por estar aquí», empecé con la voz temblando ligeramente por la emoción. «Este jardín es un reflejo de lo que hemos logrado juntos como familia. Cada flor representa los momentos compartidos, cada rayo de luz evoca el amor que siempre nos ha rodeado, incluso en los momentos más oscuros». La multitud guardó silencio,
absorbiendo mis palabras. Si bien hemos enfrentado pérdidas y desafíos, también hemos creado puentes, aprendido a unirnos y a celebrar la vida y la memoria de quienes hemos perdido. Hoy honramos a Eva, quien está con nosotros en espíritu, en cada rayo de sol que toca este jardín. Sentí que las lágrimas se acumulaban en mis ojos, pero más que eso, había un sentido de paz que invadía mi ser. En ese momento, Javier levantó su cámara y tomó una foto de nosotros ahí reunidos, su destreza capturando la esencia misma de lo que éramos, una familia resiliente y amorosa. Clara se unió a mí en el podio, sintiendo sin duda alguna que se trataba de un instante especial. Al final de mis palabras, mi corazón estaba lleno y el amor se despliegue a nuestro alrededor como un abrazo cálido. La celebración continuó con música y danza, y cada una de esas risas era un testamento del nuevo latido que habíamos creado como familia. Con el tiempo, el jardín se convirtió en un lugar de encuentro habitual. Celebrábamos cumpleaños, encuentros familiares e incluso pequeñas reuniones entre amigos. Cada reunión era un recordatorio de que, aunque a veces el dolor es parte de la vida, los momentos de amor y alegría también deben celebrarse y atesorarse. Era un ciclo continuo, donde las flores florecían y morían, pero siempre volvían a renacer. Así, nuestra historia avanzó, uniendo el pasado, el presente y el futuro en un bello ciclo de amor. Y aunque los recuerdos de las heridas de antaño nunca desaparecerían por completo, siempre habría espacio para la sanación, la transformación y el florecimiento del amor. Mirando hacia atrás, comprendí que la vida es un continuo proceso de renacimiento. La pérdida puede ser devastadora, pero la memoria de quien amamos se convierte en el sustrato que fertiliza el terreno para lo nuevo. Y así, cada vez que veíamos una flor abrirse, sabíamos que nuestras raíces estaban entrelazadas por un amor que jamás se apagará. Nos reunimos en el jardín, juntos y fuertes, dispuestos a continuar escribiendo nuestra historia. Con cada paso, cada flor y cada susurro, sabíamos que habíamos superado tanto y que el futuro se presentaba lleno de posibilidades, amor y luz.